Estimados alumnos, muy buenas noches. Estimados alumnos, muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Sí, ingeniero. Ya, ok, muchas gracias. Gracias. Vamos a proceder al dictado del curso. Ya. Acá. Bueno, muy bien. Buenas noches. Vamos a proseguir con el dictado del curso en cuanto se refiere a las características del comercio exterior. Muy bien, inicialmente habíamos definido que la Ley General de Aduanas define al comercio exterior como un régimen aduanero que permite la salida y entrada legal de mercancías de libre tránsito para su uso o consumo definitivo. Y el comercio exterior puede definirse como el conjunto de operaciones resultantes de un acuerdo basado en la aceptación de una cotización o de un contrato de compra y venta internacional previamente negociado y aceptado entre un vendedor nacional exportador y un comprador extranjero ubicado en una zona de tratamiento especial del importador. Y habíamos dado toda una serie de conceptos importantes relacionados al comercio exterior. Y teníamos este gráfico donde indica que el comercio exterior es el intercambio de bienes y servicios entre dos naciones con el propósito de satisfacer las necesidades del mercado entre una o más naciones. Luego habíamos visto algunos conceptos importantes. Habíamos indicado también de que existe el control de productos, el control de procedimientos y la tributación, los impuestos y los aranceles. Obviamente, esta es una definición interesante también, un poco para ir precisando el concepto, donde dice que el comercio exterior es la compra o venta de bienes y servicios que se realiza fuera de las fronteras geográficas de un país en el exterior. Esto es, las partes interesadas en transar productos se encuentran ubicadas en distintos países o regiones. El objetivo principal, ¿no?, del comercio exterior es satisfacer la demanda de los consumidores aprovechando las ventajas comparativas que tiene cada país. El concepto que engloba el comercio exterior de todos los países es el de comercio internacional.
Habíamos indicado también de que para que el comercio exterior, que el desarrollo del comercio exterior se produce gracias a que existe una liberalización comercial, además de una eliminación de prohibiciones y barreras arancelarias. A su vez, la política de aduanas y fletes, así como la de impuestos al comercio exterior, debe ser racional y prudente y debe intentar fomentar la competencia de bien o servicio en el exterior y permitir que el país pueda recibir otras divisas diferentes. Todo ello con la finalidad de que pueda importar bienes o servicios sin ningún tipo de política proteccionista. La forma de comercio exterior, tenemos la exportación, la importación, que son las más conocidas. Las características del comercio exterior. El comercio exterior presenta las siguientes características básicas. Por definición, se trata de un comercio fuera de las fronteras del país que puede comerciar con una o más naciones. Los países que comercian tienen economías abiertas y permiten la transacción con otros países, o al menos tienen acuerdos de comercio exterior con algún país en particular. Suele estar sujeto a una norma especial control, procesos y tributos. Entonces, los países que comercian tienen economías abiertas. Esto es importante, que el país tenga una economía abierta, que permiten las transacciones con otros países, o al menos tienen acuerdos de comercio exterior con algún país en particular. Suele estar sujeto a una normativa especial, control, procesos, tributos, etc. Los países interesados en intercambiar bienes y servicios con otros suelen suscribir acuerdos o convenios comerciales que buscan facilitar los procesos de intercambio. La entrada o salida de productos genera un flujo de divisas. Cuando los países que comercian tienen distintas monedas, el valor de la divisa con respecto a la moneda local se refleja en el tipo de cambio. Las fluctuaciones de tipo de cambio pueden afectar los flujos de comercio exterior entre los países que tienen distintas monedas. Usualmente existe un organismo público encargado de controlar la entrada y salida de bienes de un país. Este organismo se llama la aduana y está encargado de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos, tasas o tributos que determine la ley. Entonces aquí aparece un actor importante en el desarrollo del comercio exterior, perdón, que es la aduana. Esta aduana está encargada de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de la frontera y de la aplicación de impuestos, tasas o tributos que determine la ley. Entonces, cada país tiene un sistema de aduanas, que le va a permitir controlar. La aduana está encargada de controlar los flujos de entrada y salida de bienes a través de las fronteras
y de la aplicación de impuestos. Aplica impuestos, que son las tasas o tributos que determine la ley. Entonces, cuando hay una participación de la aduana, hay que tener en cuenta que la aduana está regida por una ley importante, que es la Ley General de Aduanas. Y luego los ministerios de Economía trabajan en conjunto con la SUNAT, en conjunto con el Ministerio de Economía, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, las instituciones privadas, y entonces entre ellos se ponen de acuerdo, llegan a consensos, de tal manera de que la aduana considere a bien procesar y considerar la aplicación de impuestos, de tasas o tributos. Hay una ley general de aduanas, por si acaso, hay una ley general de aduanas que es amplia, ¿no? Es amplia y frondosa, ya que se asume o se supone que todo proceso de importación o de exportación tiene que estar definitivamente sujeto o tiene que descansar en una ley, ¿no? En una ley importante. Eso es. Ventajas y desventajas del comercio exterior. Una de las mayores ventajas del comercio exterior es la posibilidad de que las personas y empresas puedan acceder a bienes y servicios, incluyendo insumos más variados y baratos. En efecto, el comercio exterior impulsa la competencia entre distintos países que cuentan con la disponibilidad de recursos diferentes, ¿no? Lo anterior permite que las personas puedan acceder a bienes que no se producen localmente o los mismos bienes locales, pero a un precio reducido. El comercio exterior permite también complementar la producción interna cuando esta es insuficiente. Dice, el comercio exterior permite también complementar la producción interna cuando esta es insuficiente para poder satisfacer la demanda local. Además, el comercio exterior impulsa la eficiencia, ya que permite que los países aprovechen sus ventajas comparativas, tanto en recursos como en tecnología o ubicación. Sin embargo, el comercio exterior puede ser perjudicial para las empresas locales menos eficientes. En efecto, la mayor competencia de las empresas de otros países pueden presionar a la salida de las empresas locales que no son capaces de adaptarse y atraer la preferencia de los clientes. No obstante, esto no es perjudicial para los consumidores ni para la sociedad en general. De hecho, este es el objetivo del libre mercado: promover la competencia para que solo los más eficientes puedan quedarse y satisfacer de la mejor forma posible la demanda de los consumidores con menores precios y mayor calidad. Esto hay que subrayarlo, ¿no? Dice, de hecho, este es el objetivo del libre mercado: promover la competencia para que solo los más eficientes puedan quedarse y satisfacer de la mejor forma posible la demanda de los consumidores con menores precios y mayor calidad. Muy bien, entonces hasta este punto, ¿hay alguna, por favor,
a la sala, estimados alumnos, alguna reflexión al respecto. ¿Alguna reflexión al respecto? Acá, por ejemplo, se indica de que es importante que exista una política de aduanas y fletes, así como la de impuestos al comercio exterior, debe ser racional y prudente. Eso es muy importante. O sea, no se puede, no se puede, no se puede no se puede determinar de que las políticas de las aduanas, eh, digamos, no permitan el desarrollo del comercio exterior. Al revés, todo lo contrario. La- las políticas de las aduanas deben tener un, un sistema que permita de que este comercio exterior fluya con toda normalidad, ¿no? En sus actividades y en sus operaciones, en sus actividades y operaciones. Ahora, las aduanas, como les comentaba, descansan sobre la ley general de aduanas. O sea, todas las aduanas de los diversos países descansan, tienen un sistema aduanero, que les permite regular sus actividades. Entonces no nos olvidemos de eso, que es importante analizar este tema de las aduanas. En el Perú, las aduanas dependen de la SUNAT, la Superintendencia Nacional Tributaria, que es la que diseña de una manera, ¿no? las características del funcionamiento de las aduanas correspondientes. Perfecto. Ahora, esto hemos visto ventajas y desventajas, ya hemos visto antecedentes, la clase. ¿Hay alguna pregunta con respecto a todos estos puntos de vista, por favor? De la sala, ¿algún punto de vista? ¿Algún análisis en cuanto a lo que hemos desarrollado? Entonces, no nos olvidemos de que en la parte práctica de nuestro curso, del curso de comercio exterior, van a desarrollar ustedes, estimados alumnos, un plan de exportaciones, ¿no? Un plan de exportaciones de un producto o de un servicio que ustedes consideren a bien trabajar. Un producto o un servicio que ustedes consideren a bien trabajar. Entonces, ustedes se van a considerar, van a coordinar con su delegado correspondiente, van a formar los grupos y van escogiendo el producto o servicio en el cual van a hacer, sobre el cual van a desarrollar su plan de exportación, ¿no? Los grupos pueden ser de 5 integrantes o 4 integrantes, y de esa manera vayan ustedes desarrollando, buscando la información correspondiente, porque el tiempo en realidad se hace corto, el tiempo cada vez se va haciendo
más corto, entonces es importante que ya vayan trabajando su plan de exportación. El plan de exportación se ha subido, ¿no? Está en actividades, un momentito. Archivos, materiales de clase, plan de exportación. A ver, un momentito. Acá está el plan de exportación, ¿no? Este es el plan de exportación que ustedes van a... sobre este plan, ustedes se van desarrollando sus productos, ¿no? Por ejemplo, dice resumen ejecutivo, introducción, declaración de compromiso con una política de exportación, productos o servicios. Acá está la parte que estamos conversando. ¿Qué producto, qué servicio voy a brindar? Personal y organización de la exportación, recursos de la empresa, estructura de la industria, competencia y demanda, identificación, evaluación y selección de mercados objetivos, selección del producto y determinación del precio, método de distribución, términos y condiciones, organización interna y procedimientos, metas de ventas, pronósticos de pérdidas y ganancias, estructura del plan de exportación, parte 4, mercados objetivos, prioritarios y secundarios, esfuerzos de marketing indirectos, parte 5, presupuesto para la exportación, estado financiero de proforma, calendarios de implementación, seguimiento, revisión periódica operacional y administrativa, medición de resultados y adendum, que es además información relevante de los países y mercados objetivos, estadísticas de mercado, históricas y proyectadas, hechos y antecedentes y ambiente competitivo. Este es el plan de exportación. Entonces, los diversos grupos que se van ahí formando van organizando la información que ustedes consideren a bien, de acuerdo a este tipo de estructura. Entonces, poco a poco van ustedes teniendo información, por ejemplo, sobre el producto o servicios, sobre el personal de la organización de la exportación, sobre los recursos de la empresa, sobre la estructura de la industria y la competencia y demanda. Es decir, toda esta información nos va a servir para al final tener, y algunas informaciones, ¿no? que no están acá, pero que ustedes consideren a bien tener, desarrollar para tener más información y al final tener la información suficiente para poder tener la certeza de que cuando nosotros llevemos a cabo o ejerzamos la actividad de exportación, tengamos éxito, ¿no? Hacia ahí va todo este esfuerzo, tener éxito cuando desarrollemos nuestras actividades de exportación. Hacia ahí vamos nosotros, vamos desarrollando, vamos acumulando información. Entonces, este es el plan de exportación correspondiente. ¿Alguna pregunta al respecto? Estimados alumnos, por favor. Ingeniero. Adelante, sí.
Disculpe, yo tengo una consulta, pero no es con respecto a la estructura del plan de exportaciones, sino tengo una consulta. Lo que pasa es que todavía no tenemos delegado o delegada en este curso, entonces no sabríamos con quién coordinar. Ya. Ah, bueno, eso ya eso entre ustedes lo consideran a bien. ¿Le parece? ¿Le parece? Ustedes consideren a bien el delegado o la delegada en este caso para el curso, ¿no? Para la sección del curso de comercio exterior. Ustedes conversen, coordinen para ver a quién consideran a bien nombrar delegada o delegados, ¿no? Y puedan coordinar. ¿Le parece bien, señorita? ¿Aló? Sí, ingeniero. Sí. Ya. Entonces ustedes, a ver, conversen para ayudarle libertad de poder elegir a su delegada, ¿no? Ya, ingeniero, gracias. Claro, claro. Sí. ¿Usted fue delegada, creo, el año pasado? No, ¿no? No, ingeniero. Ah, ya. Claro, usted póngase de acuerdo, converse y coordinen, ¿no? Para ir ya considerando los grupos, ir considerando los grupos y para que vayan definiendo entre ustedes qué producto o servicio van a exportar. Y poco a poco van ustedes, claro, dentro de las características del tiempo, esta información, ¿no? Información sobre productos o servicios, sobre el personal, sobre recursos de la empresa, sobre estructura de la industria, sobre identificación y evaluación y selección de mercados, en fin, todos estos datos, los estados financieros de Proforma, poco a poco, ¿no? Todo esto lo traducimos a números y cuando más números exista, aunque no es siempre cierto esto, pero en cuanto bueno, a los cálculos buenos que desarrollemos, vamos a tener una mayor información al respecto. Esa es la idea. Esa es la idea. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, si fueran tan amables? Ingeniero, buenas noches. Una consulta. En el Señorita, segundo punto que dice sobre la declaración, más o menos, ¿qué tiene que contener? a ver, un momentito. Declaración de compromiso. Ah, ya. Esto es cuando los jefes, mejor, tiene que haber lo que se llama un documento, ¿no? O un acta, en la cual se reúne los principales inversionistas de la empresa, ¿no? Los directores o el dueño de la empresa con quienes tienen la confianza para desarrollar su empresa y hacen una declaración. Dicen, hoy día a tal hora se reunieron tales personas y nos comprometemos a que la empresa desarrolle a partir de esta fecha estudios, un plan de exportación para la política de exportación correspondiente. O sea, es como una declaración, ¿no es cierto? Es como un acta de fundación, pero que de una manera u otra va a permitir tener un documento, ¿no? Entonces, cuando se lee el plan de exportación, este documento va a descansar sobre sobre un acta que se llama de declaración de compromiso, ¿no? Declaración de compromiso. O sea, yo me comprometo a desarrollar un plan de exportación. Esa es una declaración. Yo me comprometo o nos comprometemos a desarrollar una política de exportación de la empresa y vamos a iniciarla desarrollando
el plan de exportación. El plan de exportación correspondiente. ¿No? A eso se refiere, señorita, lo que es la declaración de compromiso con una política de exportación. A eso se refiere. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta, si fueran tan amables? Ya. Ya. El otro punto importante es también el sílabo. Hay que socializar el sílabo. El sílabo también está en, a ver, un momentito, está en archivos, materiales de clase, y acá está el sílabo. El sílabo. Archivos, materiales de clase, archivos, materiales de clase y el sílabus de comercio exterior. Vamos a ver comercio exterior. Acá está el sílabus. El sílabus. Entonces ustedes para ir socializando el, el sílabus, ¿no? Acá está el sílabus. Bueno, hay bastante, es amplio, ¿no? La literatura sobre el comercio exterior es bastante amplia, entonces ustedes van, tienen el sílabus correspondiente para poder avanzar en el desarrollo del curso. Esta es la parte de la teoría, ¿no? La parte de la teoría y la parte práctica, acá está, ¿no? Eh, examen final, el primer examen, y acá está la parte práctica, la parte práctica. Después de acaso, acá el sílabus está, acá está, lo tienen en, acá está. Acá, el sílabus, ya, muy bien.
Estimados alumnos, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Un interrogante? Si fueran tan amables. Ya. Entonces, habíamos visto ventajas y desventajas del comercio exterior. ¿Alguna pregunta al respecto, por favor? Ya. Vamos a leer, a analizar algo sobre los antecedentes, ¿no? El comercio exterior tiene su origen ante la necesidad que tienen los países de intercambiar sus bienes con la finalidad de satisfacer la distribución irregular de sus recursos económicos. El auge del crecimiento del comercio mundial tiene lugar desde mediados del siglo XV, con el descubrimiento de las Américas y creciente intercambio comercial entre las potencias económicas del momento y sus colonias. La expansión del comercio internacional coadyuvó a la consolidación de grandes fenómenos económicos, como fueron la división y mayor especialización del trabajo, la utilización de los beneficios de las ventajas comparativas y el surgimiento de los modelos económicos formales que regularon el intercambio comercial de la época, como son el mercantilismo y el liberalismo, que representan los cimientos sobre los cuales se fundamentan los sistemas proteccionistas y el libre comercio aún en la actualidad. Entonces, este es un tema interesante. Aquí hace un análisis, indica, ¿no?, cuáles son las escuelas económicas. Una de las escuelas económicas es el mercantilismo y otra escuela económica es el liberalismo. Entonces, los profesionales en ciencias económicas, los profesionales, los doctores en economía, hacen y conocen ampliamente estos dos tipos de escuela, el mercantilismo, el liberalismo, sus características sobre las cuales descansa el comercio en la actualidad. El comercio exterior comenzó a evolucionar hasta que empezaron a ser más accesibles los medios de transporte y la comunicación. Es así como las formas de hacer negocios internacionalmente iniciaron su evolución. Ninguna economía considera fuera de estos avances evolutivos, ninguna economía se considera fuera de estos avances evolutivos, siempre y cuando se mantenga un equilibrio.
El comercio exterior surge por la necesidad de intercambiar bienes y servicios entre distintos países, comenzando con esto a mediados del siglo XV con la creación de imperios coloniales europeos. Con dicho intercambio comercial, las naciones comienzan a tener nuevas necesidades, entre ellas un mejor desarrollo en su economía por medio del intercambio de sus productos. Los sistemas proteccionistas y el libre comercio aún tienen como base al mercantilismo y al liberalismo. El mercantilismo que va del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, caracterizado por un fuerte proteccionismo. El imperio buscaba conseguir más riqueza a un menor costo. Era un modo de comercio exterior. Dentro de las civilizaciones antiguas existen unas que se consideran como pioneros del comercio exterior, tales como Fenicia, Grecia, Egipto, Roma, Mesopotamia, Arabia, España e India. Se consideran como pioneros porque tuvieron un papel muy importante como comerciantes en el mundo antiguo. El primer tipo de comercio exterior que existió fue por vía terrestre. Más adelante llegó el marítimo, convirtiéndose en el de mayor importancia en la época antigua. Esto implica la gran cantidad de instituciones jurídicas marítimas que han trascendido hasta el día de hoy. Conforme vaya pasando el tiempo, muchos países se van uniendo al comercio exterior. Pues esto es importante porque no era un poco de los antecedentes, y acá, como ustedes ven, con el fenómeno de la globalización, el comercio exterior se ha extendido, ¿no? Es un caso mundial, ¿no? Es una estructura mundial la que existe y permite de que se desarrolle este tipo de actividades, este tipo de actividades. Conforme comienza un intercambio comercial internacionalmente, surgen las aduanas como una forma de control y cobro de los productos que se comercializan. Por lo tanto, la historia de esta va muy a la par de la historia del comercio exterior. De esta forma es como surge el comercio exterior, que muchas naciones siguen y seguirán implementando, puesto que se considera de suma importancia para la economía interna de un país, existiendo aproximadamente 132 tratados comerciales en todo el mundo, que son los tratados que nosotros consideramos los famosos tratados de libre comercio. De libre comercio, que estuvimos repasando ayer en forma muy general, pero que existen, ¿no? Estos tratados entre diversos países, del mundo, ¿no? Y habíamos visto cómo existían tratados que reunían a
diversos países y que estos países tenían unas ventajas importantes cuando se llevan a cabo las diversas operaciones de comercio exterior. Habíamos visto ayer la cooperación económica del Asia-Pacífico, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la Unión Europea, el Mercado Común Centroamericano, la Asociación Latinoamericana de Integración, el Mercado Común del Sur, Mercosur, ¿no? La Comunidad Andina de Naciones, el CAN, y las relaciones de comercio exterior del Perú con diversos países, ¿no? Por ejemplo, el Perú tiene dentro de ellas tiene, por ejemplo, con Brasil, Perú-Brasil, se puso, con un decreto supremo, se puso en vigencia el acuerdo de alcance parcial de complementación económica suscrito entre las repúblicas de Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, países miembros de la Comunidad Andina, y la República Federativa de Brasil. Y así por el estilo, un tratado de libre comercio. Los tratados son muy interesantes, muy importantes para el desarrollo del comercio exterior, ¿no? Pues lo que dice, de esta forma es como surge el comercio exterior, que muchas naciones siguen y seguirán implementándolo, puesto que se considera de suma importancia para la economía interna de un país, existiendo aproximadamente, ¿no?, 132 tratados comerciales en todo el mundo. 132 tratados comerciales en todo el mundo. Ahora, obviamente hay más tratados, ¿no? Hay muchos más tratados que se van desarrollando entre los diversos países del mundo. Muy bien. Hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna reflexión, estimados alumnos? ¿Alguna reflexión? Ya. Vamos a proceder a pasar la lista. Vamos a pasar la lista correspondiente. Ya. Este es el salón que tiene más cantidad de participantes, ¿no? 49 participantes. Ya. 17. No, día 17 de agosto. Va avanzando el tiempo. Vamos a ver. Alejo Castillo. Presente, ingeniero. Buenas noches. Señorita, bueno. Alvarado Barce. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Arce Ruiz. Presente, ingeniero. Buenas noches. Basurto Rojas. Presente, ingeniero. Basurto Rojas. Presente, buenas noches. Buenas noches. Benítez Palacios. Presente, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches. Berrío Camacho. Ingeniero, disculpe, mi compañera tiene problemas con el micro. Pero sí está presente. Perfecto.
Ya, no se preocupe. Gracias. Chávez Mailé, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Cordero Girón, Presente, ingeniero, buenas noches. noche. Fabián Rimac, Presente, ingeniero, buenas noches. Fabián Rima, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Flores Yauri, Presente, ingeniero, buenas noches. señorita, buenas noches. González del Valle, Presente, ingeniero, buenas noches. Guamán Sánchez, Presente, ingeniero, buenas noches. Yaque Mejía, Presente, ingeniero, buenas noches. Marqui Galindo, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Mariño Acosta, Mariño Acosta, Presente, ingeniero Mariña Costa, presente. buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Mata Gutarate, Presente, ingeniero, buenas noches. señorita. Mato Carreño, Mato Carreño, Mato Carreño. Mendoza Barrientos, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Monzón Panampa, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Muñoz Arenas, Ñaupari Aquino, Presente, ingeniero. Ñaupari, Presente, ingeniero. buena, ¿cómo está Ñaupari? Concoy Sena, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches. Palomino Gutiérrez, Palomino Gutiérrez. Pasache Solórzano, Presente, ingeniero. señorita, buenas noches. Pereira Ruiz, Presente, ingeniero. Pinedo Cáceres, Presente, ingeniero, buenas noches. Quirós Tineo, Presente, ingeniero. Romero Cayo, Romero, presente, ingeniero, buenas noches. Salazar Franco, Salazar Franco, Presente, ingeniero. buenas noches, señorita. Sánchez Esteban, Presente, ingeniero. Presente. Sarmiento Heredia, Presente, ingeniero, buenas noches. buenas noches. Sotomayor Olivares, Presente, ingeniero, buenas noches. Suárez Mateo, Presente, ingeniero. Carmeño, perdón, Talla Hilario, Buenas noches, ingeniero, presente. buenas noches.
Talmeño, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Ticona Nara, Presente, ingeniero. Vargas Tinoco, Presente, ingeniero. buenas noches, señorita. Villanueva Lucano, Presente, ingeniero. Buenas noches. Villanueva Quispe, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Medrano Sudario, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches, señorita. Mirano Portía, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Mori Brenis, Buenas noches, ingeniero. Presente, Mori. buenas noches, ¿cómo están? Quinto Zárate, Presente, ingeniero. Buenas noches. Presente, ingeniero. ¿Me escucha? buenas noches, señorita, disculpe. Buenas noches. Quiroz López, Presente, ingeniero. Buenas noches. Zapata Rosas, Presente, ingeniero. Zapata Rosas, Presente, ingeniero. Cárdenas Benítez, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Alanja Cruz, Presente, Alanja ingeniero. Cruz, Buenas noches. buenas Presente, noches. ingeniero. Buenas noches, Alanja. Gutiérrez López, Presente, ingeniero. Buenas noches. buenas noches. Mato Carreño, Presente, ingeniero. Buenas noches. están todos los miembros de la sala. Ya. Muy bien, entonces vamos a hacer un momentito, un pequeño break, por favor.
Muy bien, entonces vamos a conversar un poco sobre algunos de los puntos que hemos visto. A ver, ¿qué opinan los miembros de la sala para que ustedes den su opinión al respecto sobre los tratados de libre comercio? A ver, ¿cuál es la opinión de la sala? Adelante, pueden conversar, dar su opinión al respecto. Por ejemplo, don Mori Brenis, ¿cuál es su opinión? ¿Qué le parece los tratados de libre comercio? ¿Son positivos o no? Usted tiene la libertad de opinar, libertad de opinión de los miembros de la sala. Adelante. Pero la señorita Medrano, Sudario. Don Taya Hilario, a ver, ¿qué opina? ¿Cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio? ¿Qué opina? ¿Cuál es su punto de vista? Al respecto. La señorita Villanueva Lucano. A ver, adelante, señorita Villanueva Lucano. ¿Cuál es su opinión sobre los tratados de libre comercio? Muy bien, ¿alguna reflexión sobre el plan de exportación, por favor? ¿Alguna reflexión sobre el plan de exportación? No nos olvidemos, estimados alumnos, de que si nosotros hemos escogido un país, ¿no? A dónde exportar, ¿no? Se recomienda de que cuando uno empieza a desarrollar las actividades de comercio exterior, exporte a Brasil, ¿no? Por ejemplo, supongamos que sea Brasil, ¿qué datos importantes tenemos que buscar de Brasil y ubicarlos y ponerlos en el plan de exportación? Por ejemplo, ¿cuál es la población de Brasil? La población de Brasil, 173 millones. Eso, 173 millones. Nosotros, ¿cuántos millones somos en el Perú? 40 millones. O sea, son 4 veces el Perú, es la población de Brasil. La superficie, 8.511, 8.511.965 kilómetros cuadrados. Forma de Estado, República Federal, 26 estados y un distrito federal. PIB per cápita, 6.925. Divisa el real. Idioma oficial el portugués. Religión
Tiene católica, la religión católica, la protestante, la afro-brasileña. Capital Brasil. Principales ciudades: São Paulo, Río de Janeiro, Porto Alegre, Salvador de Bahía, Belo Horizonte. Estas son, digamos, algunos datos que tenemos que ir determinando sobre el país, en el supuesto de que en nuestro plan de exportaciones nosotros consideremos a bien negociar con el Brasil. Luego, ver cuál es el entorno empresarial del Brasil. Por ejemplo, Brasil es el mercado más importante de Latinoamérica, porque aproximadamente es el 40% del total, y es la 9ª economía del mundo. Fíjense, que Brasil dice, pero presenta grandes dificultades: un fuerte proteccionismo comercial y una cierta incertidumbre en los bancos, en los pagos. La economía brasileña es la típica de un país emergente, es un fabricante competitivo en varios productos, por ejemplo, café, zumos, ropa deportiva, metalurgia, equipo de transporte, etc. Perdón. Pero le falta infraestructura e industrias de alta tecnología. Las empresas brasileñas tienen generalmente un nivel de profesionalidad y seriedad elevado, que no coincide con la imagen estereotipada de carnaval y samba que transmite el país. El ritmo de trabajo y la toma de decisiones es muy diferente de una zona a otra. Los paulistas, São Paulo es el principal centro de negocios. Están más próximos a los ejecutivos anglosajones, mientras que los cariocas, Río de Janeiro, tienen un comportamiento más acorde con lo que cabe esperar de un ejecutivo en América Latina. Además, estas grandes ciudades también son importantes. Brasilia, ciudad creada en 1960, Salvador de Bahía, principal centro de negocios y puerto de la zona norte, y Porto Alegre. A la hora de estimar el potencial del mercado hay que tener en cuenta que la llamada economía informal presente sobre todo en el sector de servicios detallistas. Perfecto. Y así por el estilo. Hay que ir viendo el entorno empresarial, hay que ir observando con cuidado las estrategias de negociación y las normas de protocolo. Por ejemplo, dentro de las normas de protocolo, el inglés, ¿no? Es un idioma, no es un idioma muy hablado, es preferible intentar entenderse en español o portugués. Cuando se les habla en español contestan en portuñol, una mezcla de portugués y español. La forma de saludo más habitual es el apretón de manos y las expresiones como ¿cómo va? ¿No? ¿Cómo estás? Pues todo bien, todo bien. Es decir, estos son datos importantes cuando estamos en el proceso de negociación. Hay que saber las características propias con quién vamos nosotros a negociar, vamos a establecer las relaciones de comercio exterior. Muy bien, estimados alumnos, por hoy día nos quedamos en esta parte del curso y en la próxima sesión seguimos avanzando. No se olviden de que vayan formando sus grupos, que pueden ser grupos de 4, 5 jóvenes estudiantes, y para la próxima clase ya se van presentando los grupos y van informando sobre qué
producto o servicio van a tratar en su plan de exportación. Muy bien, estimados alumnos, muy buenas noches y nos encontramos en la próxima, el día jueves, en la clase correspondiente al curso. Muy buenas noches, muchas gracias. ¿Alguna información, algún pedido? Gracias, muy amable, gracias. Perfecto, gracias, buenas noches, estimados alumnos. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches.